El fin de los tiempos, una explicación para todos. Una escatología sencilla basada en el Evangelio, por el Dr. Samuel E. Waldron. Parte 2. La escatología hecha simple. Capítulo 3. Un asunto de interpretación. Con este capítulo llegamos a un punto crucial en nuestro estudio. En el capítulo anterior echamos un breve vistazo general a la historia de la Iglesia sobre el tema de la escatología. Escuchamos brevemente esa gran conversación sobre las últimas cosas que ha estado teniendo lugar en la Iglesia durante 20 siglos. Mi propósito con esta escucha a hurtadilla santa era familiarizarte con las preguntas, la terminología y las opciones básicas que se han de tener en cuenta según nos volvemos a estudiar la palabra de Dios. Existe una desventaja para este estudio de las opiniones de incluso hombres cristianos. Esta breve ojeada a la historia de la discusión escatológica bien podría titularse La escatología hecha difícil por los hombres. No obstante, con este capítulo nos apartamos de las complicaciones y complejidades de la tradición humana a la claridad y simplicidad de la revelación divina. He titulado esa parte del estudio, espero que sin demasiada audacia, una explicación para todos. Por supuesto, cuando nos volvemos a la palabra de Dios hay pasajes proféticos y cuestiones detalladas sobre la doctrina de las últimas cosas que despiertan nuestra curiosidad, provocan nuestro interés y pueden resultar, si no tenemos cuidado, en un sentimiento de confusión general. Si uno se propone explorar de manera no sabia tales pasajes y cuestiones primero, confusión general. Es importante, por lo tanto, afirmar desde el principio varios principios cruciales de interpretación bíblica que le deben guiar a uno en el estudio de la escatología. Hay 3 principios evidentes de interpretación bíblica que deben evitarnos el comenzar a andar por uno de esos caminos equivocados. El primer principio es que debemos estudiar los pasajes claros antes de llegar a los pasajes difíciles. Dicho de otra manera, debemos interpretar los pasajes difíciles a la luz de los claros. El segundo principio es que debemos estudiar los pasajes literales antes de llegar a los pasajes figurados. Los pasajes figurados o metafóricos deben interpretarse dentro de los límites doctrinales establecidos por los pasajes literales. El tercer principio evidente de interpretación bíblica es que se deben captar las verdades generales de la escatología antes de llegar a analizar los detalles de la profecía. Se facilitará la claridad en un intento de captar el panorama general de la estructura global de la profecía. Para hacer eso debemos recordar que la escatología tiene que ver con la historia en general tanto como con el objetivo de la historia. Antes de poder tratar los detalles de la escatología e interpretar adecuadamente los numerosos pasajes difíciles y figurados, es necesario descubrir la estructura panorámica o básica de la historia y de la escatología. Principios cruciales de interpretación bíblica. En la interpretación de los pasajes bíblicos relacionados con la profecía debemos estudiar lo claro antes de lo difícil, lo literal antes de lo figurado, lo general antes de lo detallado. Cada uno de estos principios da por supuesto que la escatología no es un asunto confinado solo a ciertos libros proféticos de la Biblia, como Daniel y Apocalipsis. La profecía impregna toda la Biblia. La doctrina de las últimas cosas es una parte vital del propio Evangelio de Cristo. Por ejemplo, la doctrina del regreso corporal de Cristo, la resurrección corporal de los santos, el castigo eterno y corporal de los malos, todas estas son verdades vitales del mismo Evangelio de Cristo. De manera apropiada, son verdades confesadas en las grandes confesiones de la Iglesia desde los simples credos de los primeros días a las grandes confesiones que vinieron después de la Reforma. Un entendimiento más amplio del sistema escatológico de la Biblia iluminará muchos aspectos de la enseñanza de la Biblia. Uno de los propósitos de este estudio es ayudarte a llegar a un entendimiento más claro de la enseñanza de la Biblia como un todo al proveerte un entendimiento sistemático de su enseñanza sobre escatología. Simplemente por tener en mente estos principios obvios y evidentes de interpretación bíblica, todo el asunto puede ser librado de una confusión que no le cabe a uno en la cabeza y quedar reducido a una simplicidad divina. Si tomamos lo literal antes de lo figurado, lo claro antes de lo difícil y lo general antes de lo detallado, la escatología se habrá hecho simple. Hay 3 categorías bíblicas generales de pensamiento que nos capacitan a entender la estructura básica de la escatología. Esas consideraciones proveen, por así decirlo, el plano básico de la casa de la escatología.
Si recalcamos en nuestras mentes este plano básico, tendremos una gran ayuda cuando lleguemos a ver todo el diverso mobiliario profético y los accesorios que se encuentran en los pasajes más difíciles. Por supuesto, podremos estar intrigados de alguna manera con ciertos elementos de este mobiliario, pero al menos sabremos que estos muebles deben encajar en algún lugar del plano básico. En el examen de estas categorías bíblicas generales de pensamiento aplicaremos los principios de interpretación bíblica mencionados anteriormente. Veremos primeramente los pasajes claros, los literales y los generales. Más tarde en el estudio de estas categorías examinaremos algunos de los más importantes pasajes figurados y difíciles a la luz de los pasajes literales y claros. ¿Cuáles son esas categorías bíblicas amplias de pensamiento que nos capacitarán a entender el plano de la casa de la escatología? En los siguientes capítulos consideraremos el propio sistema de la Biblia, las dos edades. La línea divisoria, el juicio general. La venida del reino, el reino escatológico. Querido amigo, si te gustó este capítulo no olvides darle like, suscribirte y ver el próximo capítulo que les dejo en la descripción. Nos vemos allá.